Gracias a Dios por esta nueva oportunidad en que podemos continuar con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el que continuamos avanzando. Estamos ya en la primera parte del capítulo 15, pues la semana anterior habíamos concluido ya el capítulo 14. En este capítulo vamos a ver el Concilio de Jerusalén con relación a el retorno de Pablo y Bernabé a Jerusalén, en donde después de su primer viaje misionero vemos precisamente que se van dando algunas circunstancias, en especial con relación a cómo el Espíritu Santo obró a través del pueblo gentil, situación en la que provoca ciertas discrepancias con los recién convertidos que estaban en Jerusalén. Entonces, Pablo y Bernabé disputa entre los hombres de Judea. ¿Respecto a qué? Y esto es precisamente por lo que se produce posteriormente, y lo vamos a ver, el Concilio de Jerusalén. Porque los judíos cristianos que radicaban en Jerusalén, que a menudo los llamaban los judaizantes, eran precisamente personas que se habían convertido o supuestamente se habían convertido al cristianismo, y digo supuestamente con relación a sus creencias que las mantenían. Y esto se va dando principalmente en la congregación de Antioquía. Es allí donde muchos cristianos recién convertidos salieron a predicar también la palabra de Dios, pero vamos a ver en qué forma ellos lo realizan. Los hombres de Judea exponen su caso. ¿Qué caso es este? En el que ellos no estaban de acuerdo con relación a la forma como fue predicada la palabra de Dios. Y recordemos antes de nada que fue predicada la palabra de Dios dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que enseñaban que los gentiles podían convertirse en cristianos solo después de convertirse en judíos. Esta era la posición de aquellos judíos, como mencionábamos anteriormente, llamados a menudo judaizantes, que venían precisamente de su creencia judía, ¿no es cierto?, sus prácticas judías, y que habían aceptado a Cristo, pero sus creencias se mantenían. Y sometiéndose, otro de los puntos que estos hombres planteaban era sometiéndose a todos los rituales judíos, incluyendo la circuncisión. Entonces es allí precisamente en donde vamos a ver lo que disputan entre los hombres, tanto Pablo y Bernabé, que habían regresado, como mencionaba, de su primer viaje misionero, ahora estaban enfrentando a las creencias o a la posición que tenían aquellos hombres, ¿no es cierto?, indicando que estaban de acuerdo en la conversión del pueblo gentil, pero aceptando sus condiciones, que era precisamente la conversión a la creencia de los judíos. Sin embargo, era muy difícil para algunos cristianos judíos el aceptar que los gentiles pudieran ser traídos a la iglesia como miembros iguales sin antes someterse a la ley de Moisés. Recordemos, todas estas personas estaban todavía considerando que ellos no podían dejar su creencia judía. Pero
más adelante vamos a ver cómo algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Me refiero precisamente a este grupo llamado los judaizantes. Ellos salieron a predicar la palabra de Dios, pero de la siguiente manera. Estos cristianos eran de Judea y no estaban satisfechos con guardar sus creencias para sí mismos. Ellos creían, ellos consideraron que en realidad, al aceptar a Cristo, también ellos no podían dejar sus costumbres, sus raíces, sino que se sintieron obligados a persuadir a otros cristianos. ¿En qué forma? Enseñaban a los hermanos, indicando y viniendo hasta Antioquía para predicar este mensaje. Por lo tanto, recordemos allí que era precisamente que ellos querían aplicar la ley de Moisés. En este enunciado podemos ver que por sus enseñanzas, estos ciertos hombres que venían de Judea causaron un impacto negativo en los esfuerzos misioneros de Pablo y Bernabé, porque esto era una contradicción a lo que Pablo y Bernabé habían predicado a estos pueblos. Entonces, en su más reciente viaje misionero, fundaron iglesias entre los gentiles sin someterlos a la ley de Moisés. Recuerde esto, ellos fundaron iglesias. Muchas personas aceptaron a Cristo como su Salvador, pero es allí en esas iglesias donde no en ningún momento los sometieron a la ley de Moisés. Entonces, estos que venían de Judea dijeron que Pablo y Bernabé estaban equivocados al hacer esto. Esta fue la controversia que se produjo precisamente en este tiempo. Entonces, cuando estaba en la ciudad de Antioquía de Pisidia, Pablo predicó este mensaje. Recordemos, está escrito allá en el libro de Hechos capítulo 13, versículo 39, donde dice: y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieseis ser justificados, en él, ¿en quién? En Jesús, es justificado todo aquel que cree. Entonces, ¿qué estaba diciendo aquí Pablo? Que gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Él cumplió con la ley, porque nosotros como seres humanos realmente no podíamos hacerlo. Ellos, los judíos, no pudieron hacerlo, no pudieron cumplir. Entonces, estos que venían de Judea se hubieran opuesto diciendo: Jesús no salva, pero solo después, Jesús, la posición de los judíos es: Jesús sí nos salva, pero solo después de que hayamos hecho todo lo que podamos para guardar la ley de Moisés. Pero Pablo enseñó que una persona, un hombre, solo podía estar bien con Dios en el fundamento de lo que Jesús ha hecho, su sacrificio. Entonces, mire allí esta tremenda contradicción entre dos posiciones que realmente confundieron a aquellas personas que recién estaban en el camino del Señor. Entonces, dice también en la palabra: no podéis ser salvos. Esta era la posición de los judaizantes. En este enunciado podemos ver que declara: este no era un problema secundario. Esto no podían dejarle pasar por alto. Tenía que ver con la salvación misma. Y al hablar de la salvación, dice: ¿cómo uno se hace justo delante de Dios? ¿Cómo nosotros podemos considerar que realmente somos salvos? Esta no era una cuestión donde pudiera haber desacuerdo entre creyentes, y es una situación lamentable que todavía está en discusión por muchas situaciones en las que
plantean precisamente este punto. Pero aquí nosotros vamos a ver con algunos, creyendo que deben estar bajo la ley y algunos creyendo que no era importante. Entonces, ¿cuál es precisamente la posición? Aquí nosotros vamos a seguir analizando este punto y vamos a llegar a lo que inicialmente decíamos. Se produjo el concilio de Jerusalén. Este era un problema que iba hasta el núcleo del cristianismo y tenía que ser resuelto. Esto no podía quedarse de esta manera. Cierto es que era de una u otra forma la posición de Pablo y Bernabé, guiados por el Espíritu Santo, pero los otros también tenían su punto de vista considerando la ley de Moisés. Continuamos. Solo podemos imaginar cómo Satanás quería tomar ventaja de esta situación. Primero, porque quería que la falsa doctrina de la justificación por obras tuviera éxito. Pero incluso si no la tuviera, Satanás quería una guerra doctrinal costosa y amarga para dividir a la iglesia por completo. Entonces, este es el problema que se inició allí y que lamentablemente, como decía, hasta hoy hay muchas discusiones al respecto. Esta puede ser la mayor amenaza para la obra del Evangelio vista en el libro de Hechos. Entonces, considerando todo esto, nosotros vamos a continuar, pero mostrando a través de la palabra de Dios. Más adelante, en los versículos del 2 al 4, Pablo y Bernabé responden a las enseñanzas de los hombres de Judea. Entonces esta situación continuaba, esta discusión se mantenía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, eso dice la palabra de Dios allá en el versículo 2. La discusión no era pequeña, era muy difícil. Entonces, su primera respuesta fue persuadir a ellos, hacerles dar cuenta que estaban equivocados, manteniéndose ellos firmes. Me refiero a Pablo y Bernabé. Entonces, estos dos que vieron a Dios trabajar de una forma tan poderosa entre los gentiles, no abandonarían ese trabajo fácilmente. Ellos estaban no solamente convencidos por la forma como lo hicieron, sino sobre todo por la forma como el Espíritu Santo obró en ellos para manifestar y recibir esa palabra y fundar muchas iglesias por donde ellos fueron. En esto, Pablo y Bernabé mostraron los corazones de verdaderos pastores, defendiendo, confrontando y discutiendo con aquellos que insisten en promover falsas doctrinas en la iglesia. Es allí donde nosotros nos mantenemos precisamente en esta posición que está escrita en la palabra de Dios. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos. ¿Qué es lo que sucede? Que esto está ya también escrito en el versículo 3. Cuando la persuasión no resolvió el asunto, Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén para que los apóstoles y los ancianos resolvieran el asunto. Ellos no podían seguir en desacuerdo sobre este tema. ¿Por qué? Porque era el fundamento de lo que significaba ser seguidores de Jesús. Siendo un tema tan interesante, continuaremos la próxima semana dando más detalles al respecto de todo esto. Porque es una situación en la que vamos a aclarar a través de la bendita palabra de Dios en este capítulo tan interesante que es el capítulo 15, en donde la posición de Pablo y Bernabé se lo fundamenta en la palabra. Gracias. Dios les bendiga.